Jóvenes, buen día, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Vamos a dar unos minutitos más, esperando que algunos se conecten y vamos a dar inicio con la explicación de la actividad del día de hoy. Sean bienvenidos todos. Buenos días a todos. Buen día, Marilyn. Buen día, José. Buen día, chef. Ahí disculpen por la demora. Solo vamos a dar un momentito más de tiempo para ver quién más se conecta y damos inicio. Muy bien, no se preocupe. Gracias. Chef, en todo lo que esperamos, ¿le puedo preguntar algo? Por favor. Una salsa de chiles quedaría bien con un lomo relleno. Pero cuando se refiere a chiles, primero que chiles, Chile, pimientos. solo pimientos. Base bechamel con pimientos. Sí, pero yo diría que le meta un poco de pasa. Voy a suponer que va a ser 1 litro de salsa, solo por decir un número, un porcentaje. Entonces tal vez le podría meter unos 5 chiles pimientos escalfados y unos 2 chiles pasa. Para que Bueno. le dé vida, porque si no, no va a tener color. Porque el chile pimiento lo que tiene es que se vuelve rosa. Sí. Entonces lo que va a hacer el chile, en este caso el pasa, darle vida a la salsa. Eso. Sí, eso es lo que pasa, que para el sábado me pidieron una pierna rellena. La verdad como que me cuesta un poquito hacer el menú, pero lo quise acompañar con una salsa de chiles pimientos. Pero tenía así como que la pequeña intriga si quedaría realmente bien. Sí, queda bien, pero sí le coloca chile escalfado, no lo vaya a hacer en crudo porque si no, no le va a dar nada de sabor ni textura. No los pensaba escalfar, De la verdad. acuerdo. Sí, Y, es que tenía. y escálfelo sobre la brasa porque entonces ese sabor ahumado todavía le va a dar mayor fuerza a su salsa. Ah, ya, sobre la brasa entonces, no en la parrilla. No, sobre la brasa, entonces eso le va a dar todavía más intensidad. Y se acuerda que solo lo limpia con su limpiador o con papel desechable para no lavarlos. No quitarle el sabor aún. Sí, porque si no se les quita el sabor a humo y de nada sirve. Y Ah, la podría aromatizar con un poquito de romero si tiene, pero así bien sutil, ¿verdad? Seco, sí, pero así bien suavecito, solo para que agarre una fragancia así leve. sí, sí. La verdad no tenía pensado agregarle romero, pero gracias.
Así un toquecito, o sea, que no quede muy fuerte, sino que solo hay solo para que agarre una leve fragancia a eso. Claro, como una hojita, por decirle. Sí, así es. Por ustedes el romero, ¿qué es carne de cerdo o res? Es cerdo. Ah, excelente, el romero combina muy bien con el cerdo. Otro que combina muy bien con el cerdo, pero no se consigue mucho, es estragón también, toquecito de estragón, pero no mucho se Mm, consigue, cuesta. sí, cuesta estragón. Yo he buscado, pero no he encontrado En aquí en tierra red. fría nada más hay, aquí no hay muchas hierbas, aquí cuesta. Sí, aquí no he encontrado yo estragón, solo ya. En Shela sí se ve, pero aquí no. Aquí no hay nada de eso todavía, no ha Mm, llegado a todo eso. Pero sí, eso gracias. queda, sí queda rico, queda bien, bien buena. Su bechamel trate de hacerla un poco ligera, que no quede así muy Pesa. espesa, sino ya es desagradable cuando uno la come con la carne. Que pueda napar, pero que también se deslice sobre la carne. Usted vaya viendo la textura para que no le vaya a quedar así como que fuera una melcocha, porque ya se siente desagradable cuando uno la come con la carne. Ah, muy bien, chef. Voy a tomar eso en cuenta también. Sí, porque normalmente toda la gente tiene esa idea de que una salsa es espesa, ¿va? Que se debe de una vez quedar pegada a la carne y realmente no es así. Hoy en día las salsas espesas ya como que están quedando afuera y se están tratando de colocar salsas más ligeras para que realmente el sabor del platillo sea, en este caso, pues la carne. Entonces sí lo voy a tomar también en cuenta eso de la salsa sea ligera. Sí, porque si no se aglomera demasiada salsa sobre la carne y ya cuando está comiendo la carne ya no le siente sabor a carne, sino que solo la salsa. Salsa. Sí, es cierto. Así es. Sí. Que tenía esa duda porque me pidieron una pierna de cerdo horneada, rellena, con dos guarniciones. De guarniciones voy a colocar una peronata de zucchini con papas horneadas. Ah, qué bueno. Excelente. Sí, está bien el equilibrio. Sí, está bien. Sí, está bien, claro. Y que estaba así como que no muy segura de ello. Bien. Sí, está bien. Está bien. Sí. Ahora estoy más tranquila. Pero eso no lo va a servir usted, solo lo va a cocinar. Eh, sí, es que me pidieron para 25 personas. Tengo que prácticamente mandar para 25 personas. O sea, solo en Bueno, una bandeja y ellos se lo sirven en casa. supongo que sí, porque fue lo que me dijeron. Pero a veces las personas cambian de opinión. Sí, pues. Ah, sí, porque de ensalada pienso colocar 4 onzas de ensalada, pero nata. Y ya para 25 personas de carne voy a hacer 12 libras para un cálculo de 6 onzas para cada persona. 12 libras. Sí, está bien. Sí, Sí, está bien. Sí, está bien. sí, Y yo lo que sí le recomiendo es que hornee la posta. Primero hornee la tapada. ajá. Y después ya unos 15 minutos antes, tal vez de que ya esté a punto, destápela solo para que no, porque si no se le reseca. Esa es una de las desventajas del horno. El horno es bien versátil para hacer todo, pero si uno no tiene cuidado, termina resecando todo, Ah, bueno. todo. Entonces sí hay que tener cuidado con la cocción dentro del horno. Sí, solo la mantengo tapada y ya después la tapo para que se dore más que todo. Sí, cabal, Ya. Gracias, chef Arras. Me ha dado tranquilidad. de acuerdo. No habrá nada en lo que pueda soy para servirles. Bueno, yo creo que vamos Gracias. a arrancar porque no creo que se conecte nadie más. Bueno, entonces Como hay luz pues en varios sectores, chef, puede sí, hacerle eso, también. sí, cabal, esa era otra, porque parece que San Martín, Muluá, no San hay Carlos, San Carlos, San cabal, no hay. Sebastián. El Acintal también parece que no No, tiene energía eléctrica. San no Andrés sé. Villaseca también parece que no tiene. O sea, sí hay un montón de lugares de acá de todo Retauleo, entonces sí me imagino que por eso es, pero bueno, vamos a trabajar con ustedes y entonces, pues el día de hoy, sean bienvenidos todos. Vamos a seguir hablando un poco acerca de la cocina latinoamericana. Específicamente, vamos a seguir hablando de la cocina de Brasil.
pues ya hablamos acerca de su historia, un poco de su evolución, de las influencias gastronómicas que vinieron de otros países, un poco de historia acerca de su esclavitud, y la esclavitud pues con ellos trajo beneficios gastronómicos y culturales al mismo país. Y aparte de ella, pues si nos dimos cuenta, pues en lo que hemos estado hablando, en Brasil, pues es uno de los pocos países donde hay una biodiversidad, en este caso, pues de culturas combinadas, porque casi hablábamos de 6, 7 culturas que fueron, en este caso, pues las que más aportaron a la cultura gastronómica de Brasil. Y en otros países, pues fueron 1, 2 culturas, sin embargo, en Brasil, pues fueron varias. También hablamos un poco acerca de las regiones, de qué regiones existen, qué tipo de comida se comen en cada región, porque en distintas regiones, pues quedaron, en este caso, pues aglomerados o gran parte de ciertas culturas, como por ejemplo al norte, hablábamos que quedaron los africanos, en toda la cinta, en este caso del río Amazonas, pues las culturas indígenas propias, en las grandes ciudades, metrópolis, por ejemplo, como Río de Janeiro y Sao Paulo, pues un poco más de comida portuguesa y comida internacional como italiana, española. Entonces hablábamos de todo eso y es interesante pues ir indagando y aprendiendo poco a poco acerca de lo que es una gastronomía, en este caso de un país, para ir conociendo también no solo su gastronomía, porque a través de la gastronomía pues podemos conocer al tipo de cultura o de personas que existen. Y de igual manera pues comparábamos un poco ciertas partes de Brasil con Guatemala, que nosotros también tenemos en Guatemala toda la parte de Livingstone, o sea, Izabal, donde también vinieron esclavos africanos a Guatemala traídos por los españoles y vinieron a trabajar la caña de azúcar, vinieron a trabajar tabaco, cultivo de arroz y se quedaron en este caso pues en estas partes, por eso que hay mucha, en este caso, gastronomía africana en esta parte de Guatemala. Por ejemplo, el famoso tapado. El tapado es un plato de influencias africanas, no es guatemalteca. El uso de la leche de coco, el uso de la carnaza de coco, todas esas cosas pues venían junto con la cultura africana y se quedó pues en esta parte de Guatemala. Como, vuelvo a repetir, al norte de Brasil. Entonces, hablando un poco acerca de esto, pues hoy nos toca referirnos un poco acerca de algunos de los ingredientes principales que usan en la gastronomía de Brasil. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Pues que ustedes como participantes puedan conocer las principales materias primas o ingredientes de la cultura brasileña, hablando en relación a la cocina. Es muy importante, pues, si no conocer todos, porque muchas veces pues no nos queda tiempo o muchas veces no le tomamos la atención que necesita, pero por lo menos ir conociendo parte de ellos. Por supuesto que Brasil, al tener ese territorio sobre toda la cinta del río, en este caso Amazonas, y ser uno de los pulmones más grandes del mundo, cuando nos referimos pulmones, pues nos referimos a que Brasil es uno de los países que más dióxido de carbono absorbe y sus selvas pues lo convierten en oxígeno para que podamos seguir existiendo. Guatemala pues también es una de las fuentes de aire o de oxígeno más grandes del mundo, unas porque Brasil es muchísimo más enorme que nosotros, pero vuelvo a repetir, al tener esa bendición pues tiene una cantidad en este caso extensa de, hablemos de ingredientes para que lo tomemos en cuenta. Entonces, cuando nos referimos a esta parte, pues cuando nos referimos a esta parte, pues nos referimos que las culturas nativas de Brasil son las que aportaron, como hablábamos anteriormente, perdón, 60% de las raíces o de los tubérculos que hoy se usan en la gastronomía brasileña fue aporte de la cocina indígena. No ni vinieron por los portugueses, ni por los españoles, ni por los africanos, no. Los tubérculos que se usan en Brasil son endémicos de Brasil. La mayoría, por supuesto, son endémicos de Brasil y han ido evolucionando a través del tipo de selva donde existe. Por ejemplo, la selva amazónica pues, es una selva bastante húmeda, con ambientes y climas hostiles, porque por el tipo de, en este caso, de flora y fauna que hay dentro de él, existen algunos de los animales más peligrosos del mundo. Entonces, sí es interesante ir conociendo, pues, porque pues, bajo la necesidad de vivir en un ambiente de este tipo, pues se han ido descubriendo ingredientes. Entonces, vamos a dar un poco acerca de los ingredientes.
Vamos a ver un poco acerca del, en este caso, acai. En este caso, pues dice que es un fruto que crece, en este caso, en palmeras, en este caso, autóctonas, en este caso, del país, con un sabor que en este caso recuerda a las bayas, eh, porque literalmente es una baya, pero es una baya de palma. También al chocolate, en este caso frambuesa y la uva, con en este caso propiedades nutricionales y en este caso antioxidantes. Entonces dice que la acai, pues vuelvo a repetir, es una baya que crece en una palma, literalmente, pero tiene sabores, en este caso, que a frambuesa, tiene a chocolate, a uva, y cuando la vemos, nos recuerda a un arándano, nos recuerda a una uva negra cuando miramos este ingrediente. Dice que este ingrediente lo usan tanto para sopas como para postres. Es un ingrediente que su sabor es, en este caso, agrio, ácido, no es un sabor así demasiado dulce. O sea, sí dentro de sus propiedades hay notas dulces, pero normalmente son un poco más ácidas notas, similar a una uva o a un arándano cuando no está en este caso en su punto de maduración. Si hemos comido frambuesas, también nos damos cuenta que la frambuesa la metemos a la boca y en boca al principio al morderla hay un sabor dulce, pero al final en el por gusto queda un sabor ácido. Entonces, similar dice que son los sabores de esta baya, que es una baya que crece en palmas, en ramilletes, para que lo tomen en cuenta. Entonces, acá pues tenemos de la forma que crece esta baya. Dice que esta baya, aparte de utilizarla para postres, se usa para sopas, se usa para salsas, se usa para, en este caso, es como un ingrediente medicinal. Dicen que lo utilizan como tipo té para, en este caso, la gripa, para algunas enfermedades que tienen que ver con los pulmones. Si nos damos cuenta, esta baya es similar a la uva que nosotros le decimos acá, que le dicen uva china, crece pegada al tronco del árbol. En las partes, por ejemplo, en San Felipe, tal vez el Palmar, se produce bastante de este tipo de uva en las áreas de acá con nosotros. Cuando yo la vi y estaba leyendo acerca de ella, pues son similares, pero solo que acá crece sobre el tallo del árbol. Mas, sin embargo, en esta es el fruto de una palmera. Vuelvo a repetir, se puede hacer molido, usar como un tipo, no como una harina, sino que como complemento de una harina para darle sabor a alguna masa, alguna pasta, también para una sopa o para un postre. Vuelvo a repetir, sus sabores son agridulces, o sea, sí hay notas dulces, achocolatadas, pero también hay notas ácidas que son bastante presentes en este caso en el sabor de este fruto. Pues yo en realidad nunca no la había conocido, sino que hasta ahora estar leyendo y indagando y aprendiendo acerca de la cultura brasileña, pues voy aprendiendo cosas nuevas y ya van quedando en la biblioteca mental porque pues esto me va a servir en algún punto de mi carrera. Lo mismo digo a ustedes, tratemos de ir guardando la mayor cantidad de información que podamos en esa biblioteca mental que va a contribuir a nuestro crecimiento como cocineros, no solo como cocineros, sino que también como seres humanos y económico también, porque al saber más, al tener más recursos mentales, pues vamos a obtener más recursos económicos, definitivamente, para que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería con relación a este fruto que se llama el famoso acai. No sé si alguien quisiera agregar algo acerca de esto. No, de acuerdo. También está en este caso el aceite en este caso, pequi, pero o también se le llama el famoso aceite de chote. Ese pues lo conocemos nosotros, que es en toda América el famoso achote. En nuestra cultura guatemalteca, tanto como en la cultura brasileña, es un ingrediente principal, pero principalmente que da color. El achote realmente no da mucho sabor, ni aporta fragancia, no aporta cosas como esas, pero lo que realmente aporta el achote es color. Es color, un color en este caso rojizo. Eh, en algunos platos brasileños dice que sirve para aromatizar, pero realmente sirve para dar color, para dar un color llamativo a sus preparaciones. Pero ellos normalmente no lo usan como lo usamos nosotros acá en Guatemala, que lo usamos en pasta o lo usamos en polvo, ¿no? Ellos dicen que dejan que el fruto
se seque en el árbol. Al secarse en el árbol, dice que lo bajan, lo despochan porque lo sacan, porque está dentro de una valla, de una pocha. Lo sacan el fruto y lo ponen a hidratar, en este caso, en aceite. ¿Y en qué tipo de aceite? En aceite vegetal. Entonces dice que una de las características bien interesantes de esto es que no solo lo usan como un colorante o como un aromatizante, sino que también contribuyen. Entonces pintan los aceites, en este caso vegetales, con achiote. Entonces cuando ya hacen sus preparaciones, en este caso hacen una crema, hacen una sopa, hacen un guiso, elaboran unos huevos fritos, etcétera. Entonces no solo aporta aroma, sino que aporta color. Entonces, es algo bien interesante, pues que ellos lo usan en este caso en aceite y no en polvo ni en pasta, sino que solo lo usan como una sutileza de color. Entonces, este es el famoso achiote, pues como le decía, pues usted lo conoce. Tenemos, aquí ves a mi lado izquierdo, yo tengo la planta de achiote, pues yo digo que todos lo conocen. Por en medio, pues tengo el achiote ya espulpado en grano y a mi lado derecho pues tengo el achiote ya hidratado con aceite. Entonces se cuela, se remoja durante 3-4 días, dice, se va moviendo cada día en un lugar fresco, libre de humedad y que no le pegue la luz directa del sol. Entonces se va moviendo durante esos 3 días. Al tercer día se filtra, o sea, se cuela y ya nos queda el aceite de achiote, que es uno de los, en este caso, ingredientes principales en la gastronomía de Brasil. En la gastronomía de Brasil. Para que lo tomemos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es como, vuelvo a repetir, se utiliza el achiote en Brasil. Este producto, pues, vuelvo a repetir, todos los presentes lo conocemos porque todos lo hemos usado. Por ejemplo, hay gente que le coloca achiote al pepián. Yo no lo hago, pero hay gente que lo hace. Hay gente que le coloca achiote al caquic. Yo tampoco lo hago, pero hay gente que lo hace. Y así sucesivamente podemos mencionar un montón de platos donde la gente usa achiote. Por ejemplo, el famoso pollo en amarillo que le dicen, se usa achiote para darle ese color amarillento a nuestro pollo. Entonces, cosas como esas pues se usan dentro de nuestra cultura guatemalteca gastronómica. Y en Brasil, vuelvo a repetir, se usa como un aceite con fragancia a achiote, pero sobre todo con color, en este caso rojizo al achiote. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo. ¿No? ¿Nadie? De acuerdo. Entonces pasamos al siguiente. La carpiriña o carpirina, que es en este caso, pues es un cóctel en este caso nacional por excelencia de mezcla de, en este caso, cachaca. En este caso es, que quiere decir un aguardiente que es extraído de la caña de azúcar. Entonces, azúcar, hielo, picado y limón. Entonces, la carpiriña. Pero, ¿por qué les menciono la carpiriña? Porque en este caso, pues la cachaca es, podríamos decir, uno de los licores que los brasileños preparan para hacer la carpiriña. En general, pues es una bebida, es un cóctel, pero en este caso, la cachaca, que es el aguardiente que ellos lo hacen o la extraen de la caña de azúcar. Similar para ellos, esta cachaca es como para nosotros el ron acá en Guatemala. O sea, nosotros producimos ron por excelencia. Incluso tenemos algunos o uno de los mejores rones del mundo, que es el ron Zacapa Centenario. De igual manera, la cachaca para los brasileños es una de las aguardientes o uno de los licores emblemáticos, o sea, que representa a Brasil en esta área, que es el licor. Para que lo tome. Más que todo, también la caipiriña, pues usted todavía la conoce, la ha preparado, pero lo que realmente quería yo en este caso mencionar era la cachaca, que es el licor que representa a Brasil, como a nosotros los guatemaltecos nos representa el ron en la producción de la caña de azúcar. Porque la caña de azúcar pues no solo se produce con el objetivo de producir, valga la redundancia, azúcar, sino que también se produce, en este caso, el mosto para producir rones, aguardientes. Entonces, de esa manera. Acá, pues acá la tenemos. Vuelvo a repetir, pues es un coctelito, pero en este caso la cachaca, pues es el, en este caso, lo que realmente
le da vida a este cóctel, a esta bebida, para que lo tomen en cuenta. Vuelvo a repetir, es un aguardiente extraído de la caña de azúcar. No es un ron, vuelvo a repetir, un aguardiente, que hay diferencia entre uno y otro. Entonces tenemos otro, que es el cupuazu. Se trata de un cacao amazónico, que posee más pulpa que semillas. Vuelvo a repetir, pues la selva amazónica tiene una ventaja, podríamos decir, que al tener, en este caso, este tipo de clima, cada uno de los árboles, de las plantas, de los animales que hay dentro de ella, que viven y sobreviven dentro de ella, pues les ha tocado adaptarse, les ha tocado evolucionar. Y por supuesto las plantas han evolucionado junto con todo el entorno, en este caso salvaje. Y este es uno de los cacao que, según estudios, naturalmente era un cacao como todos conocemos en América. Y me refiero a nivel toda América. Pero la selva amazónica lo obligó, en este caso, a evolucionar para poder seguir existiendo en la selva amazónica. Eso no quiere decir que no hayan cacao como los que nosotros conocemos en la selva amazónica. Claro que hay, pero este cacao realmente es salvaje. No es un cacao que se produzca, que sí se puede, pero que normalmente no se produce porque no se puede aprovechar, en este caso, la semilla como se aprovechan las demás, que poca pulpa, más semilla. En este, más pulpa, poca semilla. Pero la pulpa, pues la utilizan en este caso para hacer fermentados y crear algunos licores. También ese famoso mocilo que le dicen, ¿va? Entonces lo utilizan para hacer algún licor porque lo fermentan. También en este mismo proceso, pues lo usan para hacer refrescos o simplemente comerlo, en este caso chupado, como le decimos acá en Guatemala, el mocilo, que tiene sabores ácidos, pero los sabores son astringentes. Son sabores cítricos astringentes que en este caso contraen nuestros músculos de la boca. Pero es interesante pues ir conociendo que existe un cacao que es endémico de la selva amazónica, no de Brasil, de la selva amazónica. No sé, no hay en este caso algún documento donde diga pues que este producto crece en otro lugar, sino que específicamente pues los estudios dicen que crece en la selva amazónica, para que usted lo pueda en este caso pues tomar en cuenta. Y es este, vean, es este. Si nos damos cuenta por dentro, si lo comparamos con algún producto de nosotros, parece como una sunza. No sé si ustedes conocen la sunza. Nadie. Sí, chef. Sí la conocen, ¿verdad? Vean que si la miramos parece una sunza, ¿va? Por fuera. Por dentro también, pero la sunza, recuerden que tiene un hueso grande, una semilla. Sin embargo, este no. Tiene semillas y si las vemos, son similares a la semilla del cacao, porque sigue siendo un cacao, pero con más carnaza. Entonces, esta carnaza pues la usan como proceso de fermentación para crear algún tipo de licor o aguardiente, y también la usan para hacer bebidas, en este caso refrescantes, o simple y sencillamente pues se come la carnaza, como voy a repetir, chupándola, que esto es mocilo. Tiene pHs controlados. En este mocilo pues hay cantidades altas de sacarosa que ayudan al fermentado de las bacterias y cosas como esas. Y de este pues, vuelvo a repetir, se hacen ciertas producciones de licor. Pero dice que también en algunos lugares los grandes chefs lo están utilizando como guarnición de algunos postres. Hacen postres con porcentajes altos de azúcar y utilizan este producto como una guarnición, y como tiene sabores astringentes, como lo de un vino, porque el sabor del vino es como astringente, entonces al tener este sabor astringente combinado con un postre dulce, se logra crear un equilibrio. Entonces es bien importante también. Si nos damos cuenta también la corteza de la pocha, que nosotros le decimos, porque la pocha es donde está metido la semilla, es de la misma casi corteza que de un cacao. Es gruesa, carnosa y en algún momento dura cuando ya está en su punto correcto de maduración. Entonces nos damos cuenta, pues sí
concuerda con las características físicas que nosotros conocemos de un cacao con el que nosotros producimos nuestro chocolate, ¿va? Tenemos otra cosa bien interesante también de Brasil y Guatemala, es que los dos países producimos uno de los mejores, algunos de los mejores chocolates del mundo. Lastimosamente, a pesar de que Brasil es un país en desarrollo, que es un país, perdón, que está en desarrollo medio, nosotros en proceso de desarrollo, porque así nos llaman, no podemos nosotros etiquetar, producir, exportar, refinar y enviar a todo el mundo nuestro chocolate, sino que se lo vendemos a otros países que tienen la capacidad económica, tienen el equipo. Eso no quiere decir que nosotros no lo tengamos, pero como no hay ayuda de parte de las instituciones gubernamentales que forman un papel importante, entonces ni Brasil ni Guatemala han logrado sellar sus productos y poderlos exportar al extranjero al precio que realmente se merece exportarse. Solo tres productos realmente en Guatemala se han logrado exportar, parecido a Brasil también, porque Brasil, por ejemplo, uno de sus mejores productos de exportación es el café. Nosotros, uno de los mejores productos para exportar es el café. Solo que nosotros también tenemos el ron, que es uno de los productos codiciados por todo el mundo, y también tenemos cerveza, que es una de las más codiciadas por todo el mundo. Entonces, sí tenemos ciertos productos, pero algunos pues no los hemos logrado expandir como hubiésemos querido como cultura gastronómica, porque esto forma parte de la gastronomía. Entonces les dejo aquí pues esta parte del cacao amazónica, que es el capuzo. Tenemos el chuchu. Dice que el chuchu es un vegetal ideal para ensaladas o para platos calientes, bajo en calorías y muy, en este caso, digestivo. Pero cuando yo miré el nombre chuchu, dije, pues, ¿y esto qué será? Cuando me doy cuenta, pues, es whisky. Pero dice que Amazonas, en este caso, pues Brasil, por la selva amazónica, tiene aproximadamente entre 500 y 400, perdón, entre 400 y 500 variedades de chuchu, de unos que se producen en jardines, en invernaderos y los que se producen de forma salvaje. Y cada uno pues tiene características organolépticas diferentes, ni uno se parece al otro. Texturas, colores, formas, cortezas, sabores, incluso nutrientes, por supuesto. Lo que sí comparten en características es que es un vegetal que como es neutro, lo podemos someter a cualquier sabor que tiene la capacidad de absorberlo y que es fácil de digerir porque casi cerca del 60-70% de su estructura física es agua. Entonces, no es complicada la digestión del producto. Bajo en calorías, llena, pero no proporciona demasiadas calorías a nuestro cuerpo. Entonces, es ideal para las dietas. Entonces, son cosas bien interesantes de este producto que vuelvo a repetir, que es el famoso whisky. Si nos damos cuenta y miremos cada uno de ellos, cada imagen es diferente. Ninguna es igual a la otra. Y según esta imagen, lo que yo estaba leyendo cuando la pude ver, es que cada uno de ellos es una variedad diferente de chuchu o whisky, como nosotros lo conocemos, chayote, que lo conocen en México, para que lo vean. Entonces, porque de repente en una receta buscamos y dice chuchu, ¿y esto qué es, va? Entonces, por lo menos yo ahorita ya amplié mi conocimiento. Ya sé que en México le dicen chayote, nosotros en Guatemala whisky y en Brasil chuchu. Entonces, si encuentro una receta donde diga chuchu, hay whisky, o diga chayote, es México, y whisky es Guatemala o toda la parte casi de Centroamérica. Aunque en algunos países de Centroamérica les dicen de otra manera, pero vuelvo a repetir, son algunas de las variedades de whisky o chuchu que se encuentran en esta región de sur de América, que es Brasil. Es interesante porque, por ejemplo, nosotros al whisky blanco le decimos perulero y perulero, ¿va? Y al whisky verde, pues, vaya la redundancia, le decimos whisky, ¿va? Pero ellos tienen una variedad, mire, hay chuchus casi esféricos, hay alargados, hay con cuello, hay verdes tiernos, verdes fuertes,
tonalidades tipo amarillentas, blancos huesos, blanco marfil, whiskies que están en este caso tienen como venas astelladas. Entonces, una variedad amplia de este tipo de productos. Y en la cocina brasileña dice que se usa bastante, pero por su contenido bajo en calorías, entonces es ideal para las dietas. Entonces se lo dejo ahí como un dato curioso. De repente alguien de ustedes quisiera hacer una dieta e incluir vegetales bajos en calorías, el whisky, vuelvo a repetir, sería una opción perfecta para nuestra dieta. Y sustenta bastante en este caso, por el tipo o la cantidad de líquidos que hay dentro de. No sé, ¿alguien quisiera agregar algo más hasta el momento de lo que voy platicando con ustedes? ¿Nadie? Excelente. Entonces, pasamos a la siguiente, que es el famoso gilón. Entonces, el gilón dice que es en este caso, un fruto exótico, bajo en este caso en calorías, con en este caso, perdonen, con características, en este caso, sabor amargo. Según lo que yo estaba viendo e investigando, pues filón dice que este gilón pues es un fruto que primero tiene notas amargas, pero dentro de las notas amargas también hay notas ácidas, cítricas. Entonces, como que las notas cítricas ayudan a crear un balance en las notas amargas que tiene. Según los estudios que han ido realizando a este producto, porque al principio dice que cuando la gastronomía moderna logra verlo como un ingrediente de uso gastronómico, por supuesto que las culturas indígenas de Brasil lo usaban, pero la gastronomía moderna lo toma y lo empieza a investigar, porque esta parte de amargura que había dentro de él preocupaba a los chefs que podía ser tóxica, que tal vez a la gente indígena amazónica no le causaba ningún tipo de daño porque su sistema inmunológico se había vuelto resistente, o sea, a través de la evolución de irlo consumiendo durante años. Entonces empezaron a investigarlo y todo, y le encontraron cierta relación al cultivo del tomate. Entonces lo relacionan con los cítricos, pero específicamente comparte genes con el tomate. Incluso yo estaba viendo y indagando que cuando nos damos cuenta y miramos el arbusto o la planta del gilón, es similar a una planta de tomate. En la forma, la estructura del tallo es así áspera, como que tuviera vellitos. Eh, la hoja, cuando la miramos, pues aquí está, a un lado la tenemos en pilón, sobre la mano de una persona, pero del otro lado, pues tenemos ya la planta, el arbusto. Y si nos damos cuenta, tal vez de repente usted lo puede ver, aquí tal vez no se logra ver bien, busca una imagen, y logramos ver la textura del arbusto, es similar a la del tomate. Cuando nosotros palpamos, en este caso, un arbusto de tomate, sentimos ciertas partes ásperas, como que tuvieran micro o mini espinas. De igual manera sucede con este arbusto, con esta planta. Por dentro, cuando se corta, no pude colocar se me olvidó colocar una imagen de uno cortado, pero cuando nos damos cuenta y miramos la estructura física interna de este fruto, nos damos cuenta que tiene similitudes con la estructura física del tomate. Que es decir, cuando lo cortamos, miramos que tiene formado 6 ajos. Normalmente fruto tiene 6 ajos. El tomate normalmente tiene 4. Si nosotros lo cortamos, en este caso de forma perpendicular, o sea, lo atravesamos a lo ancho. Entonces, cuando miramos la estructura física, tiene gajos porque tiene divisiones de las venas y entre esas venas pues hay semillas y es similar este producto. ¿En qué se utiliza? Dice que lo utilizan para hacer salsas, lo utilizan complementos de algunos caldos, de algunas sopas, lo usan como guarnición también, salteados o horneados. Dice que una de las características amargas que tiene es similar a una amargura de la cáscara de limón, o sea, como que cuando mascáramos la parte blanca del limón, la mordemos, dice que tiene ese sabor, como ese sabor amargo tiene este producto. Por supuesto que yo jamás lo he visto físicamente porque no he ido nunca a Brasil
Y no sé si acá se podría encontrar, pero de repente investigando, voy a tratar de investigar y si lo logramos encontrar, pues sería bueno traerlo para conocerlo y probarlo. Porque yo siempre he dicho que yo no puedo interpretar bien una materia prima para darle uso si no lo he probado. Ese siempre ha sido mi lema. Yo para decir que esto funciona en esto, me lo debo meter a la boca. Si no, no funciona. Yo no puedo decirle a mi cerebro, mira vos, esto funciona de esta manera. Si mi cerebro no conoce su sabor, no conoce sus notas, si son dulces, si son ácidas, si son amargas, porque un libro dice algo, pero mi cerebro realmente va a percibir lo que ese libro o ese documento dice. Vamos a dejar por el momento la reunión hasta acá, porque ya se nos va a terminar el tiempo y regresamos. Si gustan, regresamos de una vez para terminar la reunión lo más pronto posible y ya ustedes van a sus actividades. ¿Les parece? ¿Sí? ¿O quieren? Sí, de una vez, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Entonces nos vamos a desconectar ahorita y regresamos inmediatamente. Gracias.